En esta oportunidad vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Este tema está a cargo del grupo 8 del curso de Farmacología Pediátrica, séptimo semestre de la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia. Antes de comenzar a hablar de farmacología, debemos definir qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hablamos que es un trastorno neurobiológico originado generalmente en la infancia, caracterizado por grados variables de inatención, hiperactividad o impulsividad, que interfiere de manera importante en el adecuado desempeño comportamental, social, escolar, emocional o familiar del paciente. Este trastorno posee unos llamados síntomas nucleares, los cuales se encuentran divididos en hiperactividad, impulsividad y falta de atención. La hiperactividad se manifiesta por un exceso de movimiento, actividad motriz y o cognitiva en situaciones en que resulta inadecuado hacerlo. La inatención hace referencia a las dificultades para mantener la atención durante un periodo de tiempo, tanto en tareas académicas y familiares como sociales. Y la impulsividad se manifiesta por impaciencia, dificultad para aplazar respuestas y para esperar el turno, interrumpiendo con frecuencia a los demás. La impulsividad en la adolescencia conlleva un mayor conflicto con los adultos y una tendencia a tener más conductas de riesgo, abuso de tóxicos, actividad sexual precoz y accidentes de tráfico. Se debe tener en cuenta que los síntomas nucleares del trastorno de déficit de atención con hiperactividad son independientes unos de otros. No todos los niños con el trastorno manifiestan los mismos síntomas ni con la misma intensidad, es decir, que un niño con este trastorno puede manifestar solo uno de estos tres síntomas. Es ahí donde aparecen los diferentes subtipos o predominios del trastorno: predominio impulsivo hiperactivo, predominio inatento, predominio combinado impulsivo hiperactivo e inatento. ¿Cómo se produce el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Se considera que es un trastorno heterogéneo en el que, aunque no se conoce la causa de este, se ha identificado que es posible que se deba a factores principalmente genéticos, los cuales generan un desequilibrio en el metabolismo de catecolaminas en la corteza cerebral. El diagnóstico es netamente clínico y se hace basado en los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición de DSM-5. Además, se debe realizar una adecuada anamnesis y un examen físico que ayude a discernir las posibles causas que puedan estar ocasionando un problema comportamental diferente al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Los síntomas de hiperactividad, impulsividad o falta de atención deben cumplir lo siguiente: producirse a menudo, estar presentes en más de un entorno, por ejemplo, la escuela y el hogar. Persistir durante al menos 6 meses, estar presentes antes de la edad de 12 años, alterar el funcionamiento y en las actividades académicas, sociales o laborales, ser excesivos para el nivel de desarrollo del niño. Además, otras condiciones de salud física, situacional o mental que podrían ser responsables de los síntomas deben ser excluidas. El diagnóstico se hace cuando en niños menores de 17 años el diagnóstico de DSM-5 del trastorno de déficit de atención con hiperactividad requiere 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad o 6 o más síntomas de falta de atención. Para los adolescentes de 17 años en adelante y adultos se requieren 5 síntomas de hiperactividad e impulsividad o 5 síntomas de falta de atención. Las siguientes 2 diapositivas contienen los criterios del DSM-5 divididos por síntomas nucleares. Es importante que el médico los conozca para que pueda hacer un diagnóstico adecuado y posteriormente un adecuado tratamiento. Comenzaremos a hablar entonces de los diferentes tratamientos disponibles para los pacientes con este trastorno. Si bien este es un curso de farmacología, no podemos dejar de lado los tratamientos alternativos o complementarios a dicha terapia. Comenzaremos entonces por hablar del tratamiento psicológico.
Sobre el tratamiento psicológico hablamos de unos pilares fundamentales que favorecen el desarrollo y evolución de estos pacientes. Entonces decimos que hay una terapia conductual, un entrenamiento para padres, una terapia cognitiva al niño y un entrenamiento de habilidades sociales. Como lo vemos en la imagen, esta terapia debe ser algo conjunto, no puede ir algo separado de otro eslabón porque no se recibe el mismo beneficio para el niño. Otro tratamiento disponible es el tratamiento psicopedagógico, que debe ir de la mano tanto del tratamiento psicológico como del farmacológico. Dicho tratamiento tiene como objetivo conseguir que el alumno aprenda de forma más efectiva. También el colegio es un lugar ideal para la detección temprana del trastorno y una parte esencial de su manejo. Es por esto que el personal educativo debe estar entrenado para reconocer las señales lo más rápido posible y saber cómo manejar cada uno de sus alumnos para que el desempeño en el aula sea el mejor. Existen además unas intervenciones psicopedagógicas que consisten en anticipar. En este caso se trabaja sobre la capacidad de prepararse para realizar una actividad o una tarea. De esta forma, el niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad puede evitar mediante la realización de un listado que se le olviden los materiales que va a necesitar para realizarla. Otro es el de planificar, desarrollando la capacidad del niño de establecer los diferentes pasos que tiene que realizar para alcanzar un objetivo. El siguiente paso es monitorizar. Se pretende desarrollar la capacidad del alumno de monitorizar su actuación durante el desarrollo de una tarea de acuerdo con las instrucciones que se han dado. Se puede monitorizar durante la tarea o después de haberla realizado, corrigiendo la acción que no se haya hecho correctamente. El siguiente paso es organizar, tener una agenda de la cual se lleve un control frecuente ayuda a recordar las tareas pendientes y los materiales necesarios. Otro punto importante es la evaluación. Adaptar las evaluaciones para que se les sea más sencillo completar los exámenes es una medida que puede tener un impacto muy positivo en los resultados. Por último, establecer una rutina. En el colegio puede facilitar la interiorización de una estructura que permita la diferenciación entre cada asignatura, profesor y aula, además de ayudar a que el niño esté a tiempo en clase con los deberes y materiales adecuados, lo cual favorece que el niño esté más centrado y le resulte más sencilla la consecución de tareas. Comenzaremos entonces con lo que más nos importa en este caso, que es el tratamiento farmacológico. El primer medicamento que tenemos disponible es el metilfenidato. Es un estimulante del sistema nervioso central derivado de las anfetaminas. Se presume que aumenta las concentraciones de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica. La presentación viene como Ritalina, comprimido de liberación inmediata de 10 miligramos, y viene Concerta, que es la tableta de liberación prolongada de 18 y 36 miligramos. Las indicaciones es que el metilfenidato es un fármaco indicado como parte del tratamiento integral del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños mayores de 6 años y el manejo de la narcolepsia. Mejora los síntomas de inatención e hiperactividad. El metilfenidato tiene una absorción inferior a 30 minutos y es casi completa. Su biodisponibilidad absoluta es alrededor del 30% debido a un pronunciado metabolismo de primer paso en el hígado. La unión a proteínas es de un 15% y no hay metabolitos activos. Las concentraciones plasmáticas máximas del comprimido de liberación inmediata es de 1 a 2 horas después de la administración. Los de liberación prolongada es de 6 a 8 horas. Los de liberación inmediata tienen una semivida relativamente corta, entre 1 y 4 horas. Por este motivo, el metilfenidato de liberación inmediata requiere 3 dosis al día para conseguir una cobertura máxima efectiva de 12 horas al día, mientras que las de liberación prolongada tienen una semivida de 12 horas requiriendo una dosis única al día. Tiene un metabolismo hepático metabolizado por la enzima carboxilesterasa CES1A1
y por medio de esta enzima pasa por una desesterificación a ácido ritalínico y para hidroxi MPH. Se excreta por vía renal el 78% hasta el 98%, con una excreción fecal de 1% hasta 3%. Para la dosificación hablamos de una dosis inicial en comprimido de liberación inmediata de 5 miligramos día, con aumento gradual de 5 miligramos semanalmente. La dosis se divide en 2 o 3 veces al día, tratando de coincidir con los periodos de mayores dificultades escolares, conductuales y sociales. Las dosis máximas son de 60 miligramos día. La dosis inicial de tableta de liberación prolongada es de 18 miligramos día. Se administra como dosis única en la mañana acompañada de líquido. No se debe masticar, fragmentar o morder. En esta diapositiva podemos ver las diferentes presentaciones disponibles en el mercado. Tenemos la Ritalina tableta de 5, 10 y 20 miligramos, Ritalina tableta de liberación modificada en cápsulas de 20 miligramos y 30 miligramos, la Concerta, que son tabletas de 18 miligramos y 36 miligramos, el frasco por 30 tabletas, el Metilin, que es tabletas de 10 y 20 miligramos, y Metilin Air, que son tabletas de 5, 10 y 20 miligramos. Los efectos adversos del metilfenidato se dan principalmente en el sistema nervioso central con mareos, cefaleas, exacerbación de los tics, insomnio, psicosis y convulsiones, sobre todo a dosis altas. En el sistema gastrointestinal pueden presentarse hiporexia y dolor abdominal. También puede haber una pérdida de peso importante o disminución temporal de la velocidad del crecimiento. Las contraindicaciones para usar el metilfenidato son en pacientes con glaucoma, pacientes con uso concomitante de inhibidores de la monoaminoxidasa y pacientes con tics y agitación. El siguiente fármaco es la atomoxetina. Este es un fármaco no estimulante indicado para el tratamiento de niños a partir de los 6 años y adolescentes diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se cree que actúa en la inhibición selectiva de la recaptación de noradrenalina en el espacio sináptico mediante el bloqueo del transportador presináptico de noradrenalina. La atomoxetina actúa principalmente en regiones de la corteza y, a diferencia de los estimulantes, apenas actúa en regiones subcorticales cerebrales asociadas a la motivación y la recompensa. Su efecto clínico principal es el mejoramiento de los síntomas de inatención. El metabolismo se da oxidativamente por la enzima CYP2D6, generando dos metabolitos, la 4-hidroxiatomoxetina y la N-desmetiatomoxetina. De la enzima CYP2D6 depende en parte la rapidez del metabolismo del fármaco y condiciona la magnitud cuidadosamente creciente en la cual se dosifica el fármaco. Tiene una excreción principalmente en orina como O-glucurónido de la 4-hidroxiatomoxetina. La dosificación de la atomoxetina es la siguiente: una dosis inicial de 0.5 miligramos kilogramo día, dosis única vía oral en la mañana durante 7 a 14 días. Luego viene una dosis de mantenimiento recomendada que es de aproximadamente 1.2 miligramos kilogramo día, dosis única vía oral. En caso de presentarse efectos secundarios, la dosis se puede administrar en 2 tomas o en dosis única por la noche. En caso de somnolencia diurna, la dosis máxima es de 100 miligramos día. No se ha evaluado la seguridad de administrar dosis únicas superiores a 1.8 miligramos kilogramo día y de dosis diarias totales superiores a 1.8 miligramos kilogramo día. Comercialmente podemos encontrar la atomoxetina con el nombre de Estratera, cápsulas de 10 miligramos y 18 miligramos. La caja viene por 14 unidades. También tenemos cápsulas de 25, 40 y 60 miligramos y la caja por 7 unidades. Tenemos entonces que hay una dosis única diaria en la mañana, aunque algunos
algunos pacientes pueden beneficiarse de dividir la dosis diaria en 2 veces al día por la mañana y en la tarde o primeras horas de la noche. Los efectos adversos de la atomoxetina a nivel del sistema nervioso central son somnolencia, mareos, cansancio y, como dato importante, se han informado comportamientos suicidas en pacientes tratados con dicho fármaco, pues se reportan intentos o ideas suicidas, por lo que se debe tener cuidado y un estricto seguimiento. A nivel gastrointestinal tenemos náuseas, vómito o dolor abdominal, pérdida de peso y anorexia. En el sistema cardiovascular podemos tener un ligero aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Se ha descrito hepatotoxicidad con escasa frecuencia, pero en caso de aparecer este efecto adverso, se recomienda interrumpir el tratamiento con este medicamento. Los efectos adversos suelen ser autolimitados y raramente conllevan a supresión del tratamiento. Las contraindicaciones para el uso de dicho fármaco: tenemos entonces pacientes con glaucoma, uso concomitante de inhibidores de la monoaminoxidasa, hipersensibilidad al medicamento, y algo importante es administrar con mucha precaución en insuficiencia hepática, renal y embarazo, aunque en la segunda no se ha demostrado relevancia clínica y en la última solo se han hecho estudios en animales. Otro grupo de fármacos son las anfetaminas. Son una de las aminas simpático-miméticas más potentes para estimular el sistema nervioso central. Su mecanismo de acción es que promueven la descarga de aminas biógenas, principalmente catecolaminas como dopamina y epinefrina, ya que son agonistas indirectos de los receptores presinápticos para noradrenalina y dopamina. Por lo tanto, inducen la liberación de neurotransmisores de reserva alojados en las vesículas de las terminales nerviosas. La liberación de noradrenalina estimula el estado de alerta y también explica su efecto anorexigénico. Por otra parte, la descarga de dopamina desde las terminaciones nerviosas dopaminérgicas es la que genera efectos en el comportamiento del individuo, mejora su capacidad de concentración e incrementa las actividades motoras y del lenguaje. Mencionaremos entonces algunas características de las anfetaminas. Empezaremos con la dextroanfetamina, que tiene una absorción rápida, un volumen de distribución de 3.5 hasta 4.6 litros por kilogramo, tiene una buena distribución en el líquido cefalorraquídeo, aproximadamente el 80% de la concentración sérica, tiene una liberación inmediata de 3 horas y la liberación sostenida de 8 horas, un metabolismo hepático por la enzima CYP450 monooxigenasa por medio de la glucoronidación, tiene una eliminación una vida media de 12 horas, una excreción renal dependiente de pH que aumenta con el pH ácido. Otro grupo de anfetaminas son las lisdexanfetaminas, que también tiene una absorción rápida. La distribución es un profármaco de dextroanfetamina que se activa después de la ingestión oral, por lo tanto su volumen de distribución es igual al anterior. Tiene en niños de 6 a 12 años 1 hora para alcanzar la concentración sérica máxima. El metabolismo es sérico por la actividad hidrolítica de los eritrocitos. Tiene una eliminación de excreción renal del 96% en heces, una vida media de 10 a 12 horas cuando se convierte en dextroanfetamina. La dosificación de la dextroanfetamina es de 3 a 5 años, 2.5 miligramos dosis única vía oral en la mañana. Aunque está aprobado por la FDA, las directrices actuales no recomiendan su uso en niños menores de 5 años por falta de pruebas. En niños de 6 años en adelante o adolescentes se da una dosis de 5 miligramos cada 12 a 24 horas vía oral. Se aumenta 2.5 miligramos cada semana hasta obtener una respuesta óptima. Dosis diarias máximas es de 40 miligramos día. La dosificación de la
lisdexanfetamina es en niños de 6 años y adolescentes, 30 miligramos dosis única vía oral, 30 miligramos en la mañana. Puede incrementarse de 10 miligramos a 20 miligramos día a intervalos semanales hasta que se obtenga una respuesta óptima. La dosis máxima diaria es de 70 miligramos día. Las presentaciones, como vamos a encontrar las anfetaminas, son las siguientes. La dextroanfetamina tiene como nombre comercial el dexedrine. Viene en presentaciones de cápsulas de 5, 10 y 15 miligramos, tabletas de 5 miligramos. Para dosis de pacientes con trastornos de déficit de atención e hiperactividad se da 0.15 o 0.4 miligramos kilogramo dosis vía oral. La lisdexanfetamina tiene como nombre comercial el Vyvanse, presentaciones de cápsulas de 20, 30, 40 y 50 miligramos. Los efectos adversos de las anfetaminas en niños, decimos que en el sistema nervioso central pueden presentar mareos, somnolencia, labilidad emocional, insomnio, irritabilidad, exacerbación de los tics, cefaleas y alucinaciones. A nivel dermatológico pueden presentar erupciones en la piel de tipo urticaria. En el sistema endocrino y metabólico pueden presentar una pérdida de peso, y gastrointestinal pueden presentar hiporexia, náuseas, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. En algunos casos se ha relacionado con fiebres no muy altas. Las contraindicaciones para el uso de estos fármacos son principalmente hipersensibilidad a las aminas simpático-miméticas o cualquier componente de la formulación, uso concomitante de inhibidores de la monoaminoxidasa o uso de un IMAO en los últimos 14 días, enfermedad cardiovascular sintomática, hipertensión arterial moderada severa, hipertiroidismo e historial de abuso de drogas. Otras opciones farmacológicas disponibles en el medio son el alfa-2 adrenérgico como clonidina y guanfacina, indicado cuando no hay respuesta a tratamientos de primera línea o a las reacciones adversas medicamentosas no se toleran. Las más comunes serían sedación, bradicardia, depresión respiratoria e hipotensión. Otro grupo de fármacos son los inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina, como el bupropión, que disminuye la hiperactividad y comportamiento agresivo. Hay poca evidencia sobre ello. Es un tratamiento de segunda línea. Las reacciones adversas medicamentosas son la irritabilidad, anorexia, insomnio y tics motores. Otro grupo de fármacos serían los antidepresivos tricíclicos, como la imipramina, la desmipramina y la nortriptilina. Son medicamentos de tercera línea. Las reacciones adversas medicamentosas son un aumento de la presión arterial diastólica, taquicardia, arritmias, palpitaciones y efectos anticolinérgicos como boca seca, estreñimiento y retención urinaria. Otro punto importante que no se puede pasar por alto cuando se habla de trastorno de déficit de atención e hiperactividad son las comorbilidades. Muchos de los niños y adolescentes con estos trastornos con frecuencia tienen trastornos psiquiátricos comórbidos, incluyendo el trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta, depresión, trastorno de ansiedad y trastornos del aprendizaje, los cuales dificultan su diagnóstico, empeora el pronóstico y crean una respuesta variable al tratamiento. Vamos entonces a tratar algunos aspectos generales de dichas comorbilidades. Empezaremos entonces por hablar del trastorno oposicionista desafiante, que es una comorbilidad que con mayor frecuencia se asocia al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Su manejo farmacológico está indicado cuando se presenta junto con otras comorbilidades y se da el uso de estimulantes del sistema nervioso central y alfa-adrenérgico como la clonidina, mostrando eficacia en el manejo del paciente con el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
Otro trastorno importante es el trastorno del espectro autista. Los medicamentos usados para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad dan una disminución de las estereotipias y del lenguaje inapropiado del espectro autista. No se ha demostrado evidencia que den certeza de la eficacia y seguridad de la atomoxetina para el tratamiento de trastorno de déficit de atención en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Otro trastorno es el trastorno del estado del ánimo. El médico debe centrarse en tratar el trastorno que sea más intenso y que afecte más al niño. Se recomienda instaurar un solo tratamiento farmacológico para uno de los trastornos, el que se considere más intenso, para no saturar al niño con tratamientos farmacológicos innecesarios. Hablaremos un poco de bipolaridad. Algunos síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden empeorar y complicar el tratamiento del trastorno bipolar. El manejo farmacológico para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad solo se da cuando la sintomatología bipolar se haya controlado mediante un estabilizador del humor. La atomoxetina y los antidepresivos tricíclicos pueden inducir cambios en la manía, hipomanía y ciclación rápida. Otra comorbilidad importante es la epilepsia. El riesgo de presentar crisis epilépticas en pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad no se ve aumentado con el consumo del metilfenidato o atomoxetina. No se contraindica. No se dispone de evidencia científica sobre la seguridad de administración de atomoxetina en niños y adolescentes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad que presentan epilepsia. Por último, hablaremos sobre el abuso de sustancias como comorbilidad para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Puede ser una de las complicaciones o consecuencias de las otras comorbilidades mencionadas. Una de sus causas es el abuso y el uso inadecuado de la prescripción de estimulantes del sistema nervioso central como el metilfenidato. Se ha demostrado que la medicación con estimulantes del sistema nervioso central como la atomoxetina no favorece el abuso de sustancias. Damos entonces por terminado el tema de tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, reiterando la importancia de hacer un tratamiento integral donde no solo sea un manejo farmacológico, sino que el psicológico y el psicopedagógico juegan un papel muy importante a la hora de favorecer la evolución de dichos pacientes. Muchas gracias por la atención. Anexamos acá la bibliografía y las referencias consultadas.